Tenemos a nuestro primer invitado de la noche, que para mí es un privilegio enorme tenerlo del otro lado. Hace mucho tiempo que teníamos pendiente esta entrevista, este diálogo. Después de mucho tiempo, finalmente pudimos coordinar y hoy forma parte de los invitados de Desde el Sofá. Está del otro lado Matías Carnevale. Él es licenciado en lengua inglesa por la Universidad de San Martín y además es periodista cultural. En su larga trayectoria como periodista ha colaborado con reseñas, entrevistas y artículos en medios como el Buenos Aires Herald, la Gaceta de Tucumán, La Voz del Interior, revista Eñe, Acción Cooperativa, Infobae Argentina y La Jornada Semanal en México. Además, es autor de diversos libros. Coordinó el libro Ray Bradbury, El hombre centenario, publicado en el 2020, Pull My Daisy y otras experimentaciones, La generación Beat y el cine, publicado en el año 2022, Exploraciones, ensayos en torno a Pablo Capana, publicado también en el 2022, y Golpe a Golpe, conversaciones con Enrique Medina, publicado este año en 2025. Sin embargo, el día de hoy lo hemos invitado a participar de este programa porque, o al menos este servidor, lo conoce a Matías porque él es autor de este libro que para mí es hermoso, En la Tierra como en el Cielo, cine estadounidense de ciencia ficción desde 1970 a 1989. Un libro publicado por la editorial Unicen. Muy interesante este libro, esencial para cualquier biblioteca de cine si están formando una. Así que bueno, le damos la bienvenida a Matías Carnevale. ¿Cómo estás, Matías? Gracias por atendernos. Hola, Hernán, ¿cómo te va? Muchas gracias por recibirme en este espacio virtual. Por favor, gracias a vos por concedernos tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupado con muchos proyectos. Y bueno, un placer realmente tener una voz tan autorizada, me parece, como la tuya para hablar de esto que nos encanta, que es el cine de ciencia ficción, más que nada. Hay algo con lo que quiero arrancar, quiero preguntarte en el principio de esta pequeña entrevista que te hacemos, o un diálogo, una nota. Vos estudiaste a Bradbury, estudiaste a Orwell y por ende también estudiaste las películas que se han realizado en base a sus obras, como por ejemplo Fahrenheit 451 o incluso 1984. Para vos, actualmente, ¿Argentina está viviendo en una distopía? Vaya que sí, pero la más, me parece más cercana a todo esto que están nombrando últimamente, especialmente con esta cosa de la motosierra y Estados Unidos y nada, empresarios varios metidos en las cuestiones políticas y haciendo de la política todo un show y etcétera, es Idiocracia, que es una película del 2006, 2007, que fue es el director de Beavis y Butthead, no sé si conocerán. Sí. Así que es un poco como si Beavis y Butthead hubieran llegado al gobierno. Claro. Así que sí. De hecho, se la he pasado a mis alumnos. Yo doy clase en escuelas estatales acá en Tandil, en provincia de Buenos Aires. Y se las paso a los alumnos y ya algunos entienden y otros no les hace mella. Realmente porque es tan cercano todo lo que ven. Que no les parece. Cuando la sátira se vuelve realidad, ya no tiene impulso. O sea, no, claro, no tiene impacto. No tiene fuerza. Claro. Así que estamos un poco en esa. Claro. Después, bueno, no sé qué hubiera dicho Orwell de este presente, pero Bradbury sí, con los ataques a bibliotecas, a la cultura letrada, a instituciones humanísticas que, no sé, respaldan el estudio, el esfuerzo, nada, qué sé yo, lo vivo a diario, te digo, en las escuelas, un poco es como, tiene que ver con eso, sí. Bueno, arrancamos de esta manera porque realmente es una pregunta que la venía pensando en estos días y te la quería hacer, pero vayamos un poquito más para atrás. Me interesa conocer al Matías Carnevale en sus inicios como lector, o esta palabra que a mí no me gusta, consumidor de ciencia ficción. Argentina es un país que tiene una historia muy rica con el género de ciencia ficción, desde revistas hasta historietas, publicaciones, mucha literatura también. Bueno, lo tenemos, mejor dicho, a Héctor Germán Westergel, que es un referente sin dudas. ¿Cómo llegas vos
¿Cómo entras en contacto, si te acordás, ¿no? Algún episodio que recuerdes por una revista, por algún libro? ¿Cómo entras en contacto con el género ciencia ficción? ¿Cómo nace esa pasión? Creo que fue por el cine norteamericano, como Ujú. gran parte, me parece, de la gente aficionada o críticos o lo que sea. Este, no sé, recuerdo haber visto Critters, la Ujú. película de los 80. Me llevó un tío en Mar del Plata a un cine, no recuerdo cuál, pero fuimos a verlo en cine de Mar del Plata. Te puedo puntualizar dos o tres momentos así, ¿no? Sí, Pero soy un poco de la generación del VHS, entonces de los claro. fines de semana alquilar en casa, este, y venían, no sé, mi hermano alquilaba para ver historias extraordinarias de Spielberg, que eran como compilaciones que venían Sí. tres, cuatro historias en una. Eso era fabuloso para mí. Eh, Recuerdo haber visto en la televisión abierta en algún momento La Cosa y tenerle un terror tremendo a ese ser que se transformaba en otras cosas, otras personas. Me acuerdo de haber visto eso. Me acuerdo de haber visto, perdón, ET. eh, de haber visto, yo no recuerdo cuándo ni cómo, quizá en un ciclo que se llamaba Kenya Sharp. Mira que te estoy hablando de, no sé si era Telefe, pero era Canal 11 para nosotros en Provincia de Buenos Aires. Claro. La sustancia maldita, que yo la menciono por ese recuerdo quizá, este, una película de los 80 donde hay una especie de yogur que encuentran ahí Es buenísima esa en película. una mina. Esa es Sí, buenísima. sí. Yo le encuentro todo como un Claro. subtexto Sí, así, sí. The Stuff. pero sí, de Stuff, sí, es muy buena. eh, y así fui entrando, y la literatura, bueno, quizá no ciencia ficción, pero el fantástico y el género, digamos, de los libros infantiles, de literatura infantil o juvenil, rumbean para esos lados. Me acuerdo de un enano que vivía dentro de una de, no sé, las conexiones de Coligüe, por ejemplo. Ujú. este, y había un enano que vivía dentro de un tacho de basura. Entonces eran libros que en casa se consumían, o sea, yo me compraban a mí, ¿viste? Claro. Eh, y también las historietas fueron, llamémosle cómics, pero bueno, tanto de Marvel como DC fueron una parte importante para mí de mi dieta, digamos, lectora. Claro. Este, Era A, a un lo- poco, sí, Sí, perdón. perdón. No, para decir, eh, para mí la lectura significaba como entrar como en un mundo diferente por ahí al que uno vivía, y también para matar tiempos muertos, porque qué Ujú. sé yo, me acompañabas a tus viejos a algún lugar, algún médico, lo que sea, y era, bueno, toma, te compro una revista y, no sé, entretenete. Claro. Sí, durante mucho tiempo, al menos desde lo personal, consideraba este tipo de consumos culturales como un escapismo, ¿no? Y creo que mucha gente también lo tiene como un divertimento, que es como es para escapar de la realidad, pero también tiene un subtexto muy poderoso, o algunas, ¿no? La gran mayoría. Sí, bueno, en el libro yo viste que eh, divido por algunos grandes temas, este, Sí, 2 décadas de cine es muchísimo. Entonces, bueno, traté de enfocarme en algunos aspectos que me resultaron llamativos o notables de destacar. claro, Eh, entonces, en los 70 empecé a encontrar varias utopías. este, Empecé a encontrar también algunas distopías, y algunos, como que fue para mí la gran década que sentó las bases del cine relacionado con conspiraciones. claro. Este, Así que bueno, que no está intrínsecamente relacionado con la ciencia ficción, pero por ejemplo en la película Capricorn One, Qué no fantástica. sé, no sé la traducción, supongo que es literal, que es Capricornio 1. este, mm, Dice, bueno, se finge como una llegada a Marte por una cuestión. Así que, em, bueno, sí, hay muchas cosas que habla la ciencia ficción que tiene que ver con nosotros, más con nosotros que los marcianos que están apareciendo Hmm. este, en la pantalla, ¿no? Claro.
Vos sabés que antes de meternos de lleno, porque me interesa saber cómo nace la idea, el germen de en la tierra como en el cielo, pero hace un tiempo yo pensaba en esto de la periodización del cine de ciencia ficción, cómo a través de las décadas el cine de ciencia ficción ha respondido a inquietudes determinadas de la humanidad, y a mí en lo personal, si bien yo soy de la generación de 1990, he consumido mucho, porque me gusta mucho, el cine de ciencia ficción de los años 50 y los años 60, plena Guerra Fría. Y hay algo ahí intrínseco que parece que el cine de ciencia ficción nació para reflejar esa paranoia de la humanidad, ese miedo ante un posible cataclismo nuclear. Pero si nos venimos más a lo contemporáneo, al 2024, 2025, los últimos 10 años, pareciera ser que los estadounidenses han empezado a generar películas donde el mal o el problema o el invasor viene desde adentro de Estados Unidos, ¿no? Películas como por ejemplo Civil War de Alex Garland hace poco, películas donde la destrucción es autodestrucción, es como que viene de nosotros mismos, no del exterior, no de afuera hacia nosotros, sino desde nuestro núcleo más íntimo, y quizás ahí es el lugar donde menos protección tenemos justamente. Sí, porque es el vecino, el que tenés al lado, el que va a hacer las compras o el que Claro. te encuentra, qué sé yo, en el trabajo. Pensaba en el cuento de la criada también, que han estirado Sí. varias, es como una especie de guerra intestina también que termina ganando una facción. Perdón, el Ricky va a aparecer acá, él quiere salir. No pasa porque nada. Es el día del gato, dice, bueno, yo Claro, quiero salir. muy bien. Como Alien. Así que, bueno, Jonesy. Claro. Así que, bueno, sí, es verdad, en los últimos años, pero creo que también refleja ciertas cosas de la sociedad norteamericana. Sí. Nosotros tendremos nuestra grieta y ellos tendrán la suya, que, bueno, no sé, dicen a río revuelto, ganancia segura. A alguien le sirve todo este tipo de divisiones Claro, políticas o ideológicas o lo que sea. claro. Estoy leyendo a Woody Guthrie. Últimamente es músico norteamericano, Sí. inspiró a Bob Dylan, etc. Y él escribió una novelita, digo porque todo esto parece que es nuevo, que se magnificó en los últimos años, pero me parece que es como una especie de infomanía que nosotros nos llega eh, con más fuerza porque estamos invadidos de información. Entonces no podemos evitar saber lo que pasa en Malasia, ¿no? Digo, hay un Claro. golpe de estado en, qué sé yo, en Bután. Bueno, no sé, ¿me explico? Pero Sí. digo, Guthrie, en esta novela que se llama Con rumbo a la gloria, habla varias veces, y él vivió en los años 30, 40, esta es del 43, insta a los norteamericanos que, especialmente dentro del contexto de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, dice, por favor, unámonos, como su música o su mensaje, lo que sea, y el tipo tenía como cierta simpatía de izquierda, ¿no? Pero como el mensaje era, bueno, unámonos, tengamos, porque si no nos come, es como el Martín Fierro, ¿no? Claro, Estar unidos, me parece. tal cual. Pienso en esta última película de Julia Roberts, Ethan Hawke, esto, Dejar el mundo atrás, ¿no? El final de esa película donde parece ser que a las futuras generaciones lo único que le importa es ver el final de su serie favorita, cuando afuera está el mundo en destrucción, en caos. Es tremendo ese final, ¿no? Es alegórico. Perdonen quien no la haya visto, que bueno, se la acabamos de arruinar, pero igual es una película muy divertida. Y contanos, Matías, ¿cómo nace este proyecto, este libro, En la tierra como en el cielo? ¿Cómo es el germen de este proyecto? Vos te sentaste un día y dijiste, todo lo que he visto, todo lo que he leído hasta ahora, tiene un subtexto que quiero compartir. ¿Dónde está el origen de este libro? En realidad surgió de un congreso para el cual yo presenté un trabajo justo en la Universidad del Centro, acá en Tandil. La editorial que publicó el libro es precisamente esa, la Universidad del Centro. En el 15 o 16. Y me enfocaba específicamente en los años 70, que es como la raíz del resto del trabajo. Y entonces me enfocaba en utopías y distopías en el cine norteamericano de los años 70. Y después lo fui engrosando, seguí viendo películas.
metí los 80 por esto que te digo, de no quiero decir rescate nostálgico, pero Claro, de hecho yo no la iba a mencionar porque traté de enfocarme en películas que no fueran tan conocidas. Menciono por arriba Star Wars, Alien o Depredador. Bueno, Depredador hay algún. Este, pero digo, trato de darle lugares a films que no son los más visitados. claro. Eh, entonces, me perdí el hilo, perdón. No, estamos hablando del desarrollo de este libro, el El origen y el desarrollo. desarrollo. Ok, entonces seguí con los 80 y decía, yo no iba a hablar de Volver al Futuro, pero esto es como los camellos, que decía, ¿por qué no hay camellos en las mil y una noches? Claro, Que lo estás viendo ahí, o sea, todo árabe sabe que hay camellos. Entonces era como demasiado obvio, pero a instancias por insistencia de mi esposa me dice, ella es muy fanática de la película, me dice, no, tenés que hablar de. Y encontré justo un libro y que le dedicaba un capítulo y que hablaba de la nostalgia, de la nostalgia de los años 50 en Estados Unidos. El tipo hace como un análisis de la era Reagan y la considera como una película conservadora porque es como querer arreglar los años 50 a través de la historia de los McFly, ¿no? claro, La primera al menos, porque después ya se va del periodo que yo recorté, ¿no? seguro. Este, así que, bueno, eso fue. Y después te digo, bueno, hay otras tantas películas que las vi por primera vez y me encantaron, y otras que son un bodrio espantoso, y otras que son esas como placeres culpables que decís, mira, bueno, esto me causó gracia, por lo Claro. menos. Sí, pensaba, por ejemplo, que incluso las mencionás en el libro, películas como The Running Man con Arnold Schwarzenegger, que si estamos viviendo una película de ciencia ficción, creo que en gran medida es The Running Man, donde el villano no es un presidente, no es un militar, sino que es un presentador de televisión, un conductor de un programa de concurso, de un reality show. Pero pienso como que, claro, las películas por ahí parecen como muy campis, muy ridículas a veces, pero tienen un subtexto de lo más interesante. Hace poco en HBO Max subieron Demolition Man con Sylvester Stallone, que también es un poco más vinculada a los 90, pero que también mantiene un mensaje muy parecido al de Robocop, ¿no? Esto de la dependencia absoluta en la tecnología, al punto tal de que la humanidad desconoce su pasado, desconoce lo que es el crimen, desconoce lo que es la violencia, cómo actuar cuando de repente un día para otro la humanidad queda al desnudo nuevamente. O sea, este tipo de películas creo que ayudan para analizar estos temas. Bueno, The Running Man la escribió Stephen King, o sea, tampoco es casual eso, ¿no? Sí, esa no recuerdo bien por qué no me enfoqué, pero bueno, en los 80 directamente pasé a otros temas que encontré, qué sé yo, las Claro. invasiones extraterrestres, que hay cientos. Y ahí también me pliego un poco al análisis. A mí me interesan estos cruces de cine e historia, historia y Ujú. política, cine y política, y qué sé yo. Entiendo que puede haber otros miles de abordajes, pero Sí, bueno, este me pareció como, eh, no quiero decir el más inmediato, pero el que podía llegar digamos, a funcionar en este marco, ¿no? claro, De aportar un marco sólido para analizar las películas y que no sea solamente una colección de reseñas y ya está. O sea, exacto. eso es lo que intenté hacer con ese libro. Que por cierto, he tratado de reeditarlo, pero de hecho, no sé si te conté, pero en algún momento funcionó como libro de cátedra en la Universidad de Tucumán. Un profesor Ah, ahí mira. se lo dio a sus alumnos, y acá en Tandil, el tema es que, convengamos esto, la ciencia ficción en las escuelas de cine no se trata tanto. Hasta donde yo sé, es como un género más y verán una y yo Verán después Metrópolis. y ni eso, no Ni sé. eso. Hmm. Eh, un profesor, yo estudié guión, hice un año de guión Ujú. acá en la Unicen también, nos hizo ver Los Hijos del Hombre Uf, y hasta ahí. La criticó mucho porque le encontró como algunas cosas, ahora no recuerdo bien, pero fue bastante crítico. Este, mm, Así que bueno, nada, no, la ciencia ficción medio que.
Y otro profesor nos hizo ver Frankenstein, la de Niro, por ejemplo. Claro. Pero esa era otra materia. Así que, nada, no sé, hay que seguir escribiendo, me parece, para que se generen libros de cátedra. Era un poco, te digo, mi intención. A pesar que la tirada fue muy chica, una tirada de 100 ejemplares, Ujú. por eso estoy tratando de retomar el trabajo. Y por ahí viste que pasan algunos años, volvés a ver lo que ya escribiste. Este libro tiene 6 años ya. Claro. Volvés sobre lo que escribiste y decís, bueno, esto hay cosas que yo podría mejorar, esto hay otras cosas ahora que podrían entrar. Eh, Sí, una versión y aumentada. claro, y formaría parte, porque ese sería como, este profesor de la Universidad de Tucumán es medio que me alentó a esto y es un lindo plan de comentar todo el cine de ciencia ficción de los Estados Unidos de del siglo XX en adelante. O sea, ir Qué bien. sacándolo por volúmenes. Pero imagínate que si me llevó 2 décadas, me llevaron 4 o 5 años, eh, tendré que esperar a jubilarme mientras tanto. Me Así que, imagino. Además, claro, es como que la realidad actualmente es como que siempre está superando la ficción. Entonces hay que ver qué depara el futuro, no solo para la humanidad, sino también para el cine de ciencia ficción. nada, te van a insertar un electrodo acá y ya va a Claro, ser cine en directo, qué sé yo. claro, claro. ¿Me estás diciendo que la tirada fue solamente de 100 libros? O Sí, sea que yo tengo un lamentablemente sí. privilegio de tener una copia. Tenés un incunable casi, porque Mirá. llega, fue como una especie de experimento de la editorial, Ujú. eh, de iniciar con este libro una serie de publicaciones relacionadas con el mundo de las artes. Una colección, este libro abrió una colección. Yo Claro. no sé si después la siguieron con otros títulos, pero bueno, este fue el primero. Bien. Me diste el pie hace un ratito, hablabas de las escuelas de cine, hablabas de la etapa de formación de los jóvenes cineastas de Argentina y me gustaría preguntarte en tu opinión, no sé si vos me contaste que hiciste guión, que has tenido algún que otro cruce con lo que es la academia, si se quiere, del cine, pero ¿cómo ves el género de ciencia ficción en Argentina actualmente? Uy, ahí habría que entrar en un estudio por ahí más Ujú. detallado que yo no he hecho, Claro, porque bueno, me dediqué por mis estudios, por mi trabajo, lo que sea, a lo americano, y en los últimos 5 o 6 años, bueno, en el 21 me anoté en una maestría en literatura comparada, entonces por ahí un poco el cine lo tengo, no tengo en segundo plano, pero está ahí. claro. Eh, Así que no sé, porque no he visto. Yo el último contacto que tuve por ahí con la ciencia ficción o con el fantástico argentino ha sido el sueño de los héroes de Chomsky, Ujú. y su versión de. Ayer estaba pensando, falleció hace un par de años Alejandro Chomsky, tuve contacto con él. Incluso me llegó a proponer, él quería abrir una academia de cine, me quería poner a mí de profesor, así que hubiera sido una locura eso. Sí, Este, pero bueno, una buena locura. sí, 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 yo agarraba viajes, no Claro, había claro. problema. Pero bueno, fue muy sorpresivo realmente. No, y también de su versión del País de las Últimas Cosas y, bueno, viste que tampoco es ciencia ficción pura, pero podría llegar a entrar. Pero Obvio. fuera de eso, no sé qué decirte. Eh, Algo de Spinner, vi Ujú. el que está Goite y que son astronautas. Eh, Está por salir la pero serie del Eternauta en unos claro, meses. a ese le estoy siguiendo un poco Claro. el rastro. Vi gente que vio algunos avances, no le gustó. No ¿No? avances como, pero pudieron verla antes Claro. y criticaron bastante, pero no quiero ver más, así que No, no, obvio. Yo creo que hay confiaré. un fundamentalismo ahí con el Eternauta que, bueno, no la toquen, no hagan mucho con eso y, bueno, y no le cambien la historia. Veremos en abril qué sucede Sí. cuando se estrene finalmente. No, y me encanta la queja pero bueno, pero ¿cómo van a hablar de política? Pero hombre, sí, era bastante evidente, me parece, ¿no? Sí, sí, tal cual. Este, sí. Bien. Para la invitación que yo te hice de venir al programa, no sé si te acordás, no es que te había encargado tipo una tarea, tipo una misión, pero Pero había una película que te recomendé, había muchas películas para ver,
La verdad que por ahí si uno tuviese todo el tiempo que quisiéramos para hablar, porque este tema amerita, podríamos estar horas y horas hablando y desglosando subtemas y subtramas, pero no sé si tuviste la oportunidad de ver esta película Española. española, La Hora Incógnita. Sí, ni bien me dijiste, a los 2 o 3 días me puse, yo todavía seguía de vacaciones, Ajá. en docencia, así que dije, bueno, voy a usar estos días para ver esto. Eh, y Perdón, bueno, Matías, sí, o sea, el objetivo de ver esta película, que por cierto la consiguen gratuita en YouTube y en otras páginas de manera gratuita, es un poco, primero, establecer un antecedente, porque es una película que data de los años 60, del 64, es esta película, sí. pero el eje que me interesaba a mí es hablar de la supervivencia humana, que es a lo que vos tocás en el libro también. Es un tema que vos planteás y que se ve mucho en el cine de ciencia ficción norteamericano de los 70 y de los 80. Sí, y me llamó mucho la atención que viniera de España este tema. Ujú. Estuve indagando un poquito porque desconocía por completo al director. Los actores obviamente me resultaron también desconocidos. Eh, los 2 o 3 críticos que contacté este, me dijeron, bueno, no ha tenido una filmografía, según su opinión, ¿no? Porque yo no Claro, me puse a ver el resto, pero como que no ha sido pareja y esto es como una especie de rareza dentro de la filmografía de Osores, ¿no? Del director. sí. Este, En clave y de comedia, hay que decir. tiene, sí, como, sí, una que quizá le quita, bueno, no quiero poner comedia a seriedad, ¿no? Pero le quita la seriedad por ahí del tema o el tratamiento que han hecho del mismo asunto, que es decir, personas que saben que su fin viene y están en un momento, qué sé yo, coinciden en un momento que de otra forma no hubieran coincidido, Claro. este, en la noche, han hecho un tratamiento bastante más serio. Eh, no sé, cuando uno ve una película, ve todas las películas, me parece. Llega un Sí. momento que, viste, que no podés dejar de activar cierto, este, no sé, conocimiento previo, algunos esquemas, es decir, ah, bueno, esta trama me hizo acordar a tal cosa. Entonces me puse a pensar en una película norteamericana que se llama This is not a test, que no me acuerdo, no sé si tiene traducción, pero tendría que ser como algo como, esto no es un simulacro, Claro. donde hay 4 o 5 personas que están también de noche, los para la policía y le dice, bueno, mira, va a caer una bomba, este, pero también pasa esto. eh, Digo, en este tipo de tramas tiene que haber necesariamente personas diferentes, quiero decir, entre sí, para que funcione, ¿no? Si pones que son todos iguales, un grupo de Boy Scout, y son todos iguales, o se comportan todos de forma uniforme, se embole, Claro. ¿no? Entonces, tiene que los personajes tienen que estar bien marcados, uno tiene que ser, no sé, el religioso, otro tiene que ser el delincuente. En esta que vimos los españoles están los borrachos, el ladrón, Claro. el cura, la prostituta, Claro. Y está los amantes. claro, y la posibilidad está de que algunos se pueden llegar a salvar. Entonces tienen que sortear a ver quién va a ser el que se puede llegar a salvar, quién es más importante que el resto, ¿no? Esa Claro. cuestión muy satírica es lo que me llamó la atención de esta película cuando la descubrí por primera vez. Esa cruza entre Doctor Strangelove, esto del error humano, que es inevitable, ya está, digamos, toda la tecnología nos llevó hasta este punto y ahora la bomba ya fue lanzada. Ahora queda media hora para que la bomba haga impacto. ¿Qué hacemos en esa media hora que nos queda? Y la forma en la que los protagonistas se pelean entre sí para ver quién se salva y quién no, las traiciones, las mentiras, se me hace como un antecedente muy interesante de un cine que quizás cuando uno la busca, cuando uno ve en los libros, no figura como ciencia ficción esta película. No, no sé si habrá alguna historia de la ciencia ficción cinematográfica de España, Mm. probablemente, porque tienen una industria editorial muy fuerte ellos. Ujú. Editoriales, viste, como Notorious Sí, o, no sé, ahora no me han salido, yo tengo anotado 2 o 3, pero em, le dedican mucho estudio, son bastante, supongo que funcionarán mejor los archivos
fílmicos allá también. Bueno, tendrán algunas otras ventajas que acá Claro. siempre hay cierto Y desprecio es o un tema. olvido, lo que sea, es un tema, ¿no? Sí, sin dudas. Eh, pero bueno, no, y me hizo acordar también, digo, que quería mencionar, porque la anoté mientras estaba viendo esta, porque vos decías Doctor Insólito, salió en el 64, el mismo año, entonces Claro. quizá pudo haber sido como una especie de influencia directa, pero el mismo año salió, no me acuerdo si en español es Sin Retorno, algo así, que es Fail Safe, del Lumet, Claro. que es la Que tuvieron versión un, seria, sí, problemas legales digamos, tuvieron, claro. porque era muy eh, parecida a la trama, la misma prácticamente. Eh, la que decía, bueno, esta This is not a test, y los norteamericanos ya habían empezado en los 50 con una que se llama Five, que son 5 personas que son los sobrevivientes y tienen que ver cómo, es que están como una especie de colina, y tienen que ver cómo, pero esa ya vendría a ser como más allá del apocalipsis. Claro, Acá lo que estamos viendo en la película española esta que vos me recomendaste es qué va a pasar claro. dentro del, qué sé yo, y a ver si se puede llegar a salvar alguno. Sí. Eh, Y esa suerte de y- moraleja al final, ¿no? Medio como moralista, de que esto nos puede llegar a tiene- pasar a todos en cualquier momento, termina ahí. sí, sí, que eso vamos a hablar por ahí. Tengo 2 o 3 cositas, tiene Ujú. como una cosa muy católica. Estos críticos españoles que consulté me dice, bueno, es obvio, dado lo que era el director, o es, tiene 98 años, Claro. el español, pensé que ya había pasado a mejor vida. Pero no, bueno, entonces está esa Five. Y hay una que vino muchos años después, que es una de mis favoritas. Yo no la comenté en el libro, no sé por qué, en mi libro. Que es Miracle Mile, que en español es 70 minutos para huir. Se volvió como una especie, no sé si decir de culto, pero bueno, como decía, esta infomanía que tenemos también nos lleva a ver cosas que nos interesan y Claro, gracias a eso yo pude hacer el libro también, así que no claro, voy a claro. ser tan crítico con eso. De un director norteamericano que se llama Steve de Jarnat, que es del 88. Eh, es una especie de mezcla de Woody Allen, porque hay un personaje que es un músico de jazz y conoce a una chica. La chica trabaja en estos diners de Estados Unidos, en Los Ángeles, en un sector que es el Miracle Mile, se llama un barrio. Y atiende el teléfono, no sé si la viste, o por ahí te estoy contando. A esta no la vi, te confieso, Esta, pero ya me la mírala, estoy anotando para verla. es Después buenísima. te mando un Miracle mensaje Mile. para que me la... Sí, El póster son unas palmeras. ajá. Y de hecho iba a ser un episodio de La Dimensión Desconocida. Ah, Creo que mira, iba a parar a la película que salió en el 83, la que vimos, sí, la que está Dan Aykroyd y sí, etcétera. la que terminó en tragedia. Exacto. Entonces esta Miracle Mile es un tipo que conoce a una chica, y quedan en encontrarse en ese diner a la noche, tipo, qué sé yo, de madrugada. La Mm. chica trabajaba ahí. Eh, y atiende el músico va, se duerme, bueno, pasan una serie de desencuentros, pero atiende una llamada por teléfono que suena en el teléfono público ahí que está ahí afuera, atiende así, suena, dice, papá, papá, qué sé yo, ya está, dice, ya salieron los misiles, no sé. Y te quedan 70 minutos, porque era como lo que iba a tardar desde Rusia Claro. a caer en Los Ángeles, ¿entendés? Entonces todo lo que transcurre como si fuera en tiempo real, entre que él busca a la chica, el caos que se arma en la ciudad, este, hay armas por todos lados. Yo intenté entrevistarlo al director, medio que lo ofendió la pregunta esa, le digo, ¿por qué parece que hay armas de todos lados? Ah, Ahora claro. esta pregunta, el tipo eh, es demócrata, ha sido medio punk en los 70 también, Ujú. no sé qué lo ofendió, pero la pregunta yo la tomé de, este, ahí me va a salir, el crítico de cine norteamericano famosísimo, Egerts, Ebert, claro. Roger Ebert. Ebert hizo una crítica a la película, le pareció, la elogia, qué sé yo, Ujú. este, y, y la idea de las armas sale de esa crítica, porque pareciera que anda todo el mundo armado, hasta las viejas andan armadas. Es Claro. como que saca lo peor, la bomba, saber que va a caer, saca absolutamente lo peor de cada uno.
Pero es realmente buena, yo la recomiendo siempre. Y después, digo, cuando en esto del español de la película, Ujú. me hizo pensar en algunos episodios que vi hace no mucho, también gracias a internet, porque de otra forma hubiera sido imposible, Obvio. que es de Historias para no dormir, de Chicho Ibáñez Serrador, Sí. de esta cosa en blanco y negro, de poder hacer con poco, mucho, ¿no? De enfocarse quizá en las tramas, de los personajes. Pero eso vino después, porque es del 66. La que estamos hablando es del 64. Y después hay una versión española de Soy Leyenda, no sé si la viste, eh, ¿Española? Ah, del, no. Mira. del 67. Fue un ejercicio eh, de estudiantes de cine de no sé qué escuela. Ujú. Filmaron una bastante fiel al libro Ajá. y muy interesante cómo intentaron también con pocos recursos hacer mucho. Claro. Entonces, hay algo, no sé, en el cine español de ciencia ficción que, bueno, yo no lo voy a estudiar, pero es Otro interesante. libro. Tenés para hacer Claro, otro sí. libro ahí. No, sí. Em, no, y bueno, después si querés podemos hablar por ahí del contexto, porque justo en el 62, 2 años antes, un año antes, fue la crisis de los misiles en Cuba, y Claro. yo pienso porque eso produjo todo este cine catástrofe nuclear en Estados Sí. Unidos, y en eso mandó ondas expansivas, me parece, a otros cines nacionales. Sin dudas, sin dudas. Habría que ver qué hay, no sé, el cine checo, no sé, o cine... en el cine inglés hay una que se llama The War Game, que es Muy una buena. especie de what if, o sea, ¿qué pasaría si los rusos se deciden atacar a Inglaterra? Y también Claro. el 60 y tanto. Sí. Hay otra Eh, británica, perdón, ahora que me das el pie, pero es posterior, pero a mí me fascina, que es una película animada, Cuando el viento sopla, eh, que es una película bellísima, es durísima de ver, porque es una pareja de jubilados, son dos viejitos que intentan mantener su vida cotidiana en un contexto donde en cualquier momento cae la bomba. Bueno, ¿qué hacemos si la bomba cae mañana? ¿Cómo seguimos tomando el té a las 4? ¿Qué hacer para tapar las ventanas? Y es muy triste, muy, muy poderosa esa historia. Está basada en una novela gráfica, antibélica, claramente. Esa es posterior, me parece, si no recuerdo mal. No sé si es fines de los 80 y... 60. No, más, 80 y pico, porque Ah, claro. hay como, también hubo como otra oleada de films Sí, así, llamémosle antinucleares o de sí. advertencia nuclear en los 80. Hay uno llama The Atomic Café, Esa es buenísima. eh, Testament, que es la primera vez que lo vi a Kevin Costner y a Rebecca de Mornay. Los dos actúan ahí. Eh, bueno, nada, hay todo un... ahí va por oleadas porque es mientras más el miedo, viste que está el reloj de los científicos Sí. nucleares, The entonces más Watchmen. cerca estamos, mientras más cerca estamos, bueno, van a empezar a salir. Es como una forma de exorcizar ciertos temores. Claro. Eh, Y te pregunto, Matías, sí, ¿con qué, vos me estás hablando del contexto, ¿con qué contextos históricos te topaste al escribir tu libro que oscila entre los 70 y fines de los 80? bueno, el primero es Watergate, que me parece Claro. que es como el que genera todo este tipo de cine de conspiraciones Sí, o este de engaños políticos. exacto, de tramas, que por eso se presta bien para la ciencia ficción, ¿no? Eh, el hipismo se transforma en otra cosa, medio como que hace como una especie de venta de sus valores, este, y no sé, se transforma en una New Age o directamente se hacen empresarios, como Steve Jobs. Claro. Entonces, de eso me podés llegar a encontrar algunas cosas. Y en los 80 decía, bueno, en la era Reagan fue fuertísimo todo el cine de acción, entonces empezás a ver más cruces, me parece, de ciencia ficción con cine de acción, Claro, con el héroe solitario, tal cual.
que va en contra de los invasores y qué sé yo. Sí, pensaba en esta que mencionábamos hoy de Stallone, ¿no? De Demolition Man, o incluso las películas de Schwarzenegger, o sea, que hacen más hincapié en las escenas de acción, ¿no? El héroe de acción que es intocable, a pesar de todo. Con un contexto interesante igual, sin dudas. Sí, Comando le hemos visto seguro Claro, muchas veces. seguro. Sí. Sí, y mira, y te decía, volviendo por ahí a la película española, me puse a pensar, viendo esto, digo, porque en la trama España no es culpable. O sea, si vos dijeras, bueno, España es un país beligerante, se Ujú. armó, más allá que vos, bueno, sí, señalás que fue por accidente la caída de esta bomba, suponemos que es Madrid, yo no recuerdo ahora. Eh, Digo, ¿qué pito toca España en el tablero internacional de las relaciones de poder? Y estuve buscando y digo, bueno, pasó esto. En el 53 España hizo un pacto en Madrid con los norteamericanos que les dijeron, bueno, nosotros instalamos 5 bases militares acá en España y a cambio de eso les damos ayuda económica, militar, lo que sea. Entonces hubo como una vuelta eh, porque pasó como de apoyar a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, más allá de la neutralidad declarada, Claro. a pasarse al eje occidental por completo. Aún así, vos ves que todos los tipos en la película no tienen nada que ver, les cae una bomba por accidente que es un espanto. Claro. A ver, no quiero decir que el que está en Estados Unidos merece, ¿no? Se No, entiende, no, ¿no? no, obvio, No, sí. pero digo, si es por accidente es peor, me parece, porque tu país no Claro. tiene nada que ver. O sea, Claro, en pero la bueno. película esta en cuestión, La Hora Incógnita, es como que el pueblo ya está evacuado completamente. El grupo de personas son como rezagados. Hay uno que quedaron para robar cosas, para sacarle provecho, y se confían de que van a poder salir a tiempo, pero están confundidos por la hora. Ellos piensan Claro. que tienen más tiempo del que en realidad tienen para huir. O sea, toda una comedia de enredos, básicamente. Sí, 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 sí. Digo, todas estas son añadiduras que uno Sí, puede hacer, sí, viste, que uno interpreta y sobreinterpreta también y con ganas, ¿no? Porque obvio, nadie está mandando. obvio. Eh, Así que bueno, nada, me puse a pensar eso. Y esto que te decía de los católicos, también es el contexto del Concilio Vaticano II, que se pronunció de alguna forma la iglesia diciendo, bueno, las armas atómicas son una aberración. Entonces ese final, que no voy a adelantar mucho, Claro. este, es un poco, sí, 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 el este, concepto casi bíblico, ¿no? La idea de pensar que el apocalipsis al final termina siendo a manos del hombre, del humano, y no con una cuestión divina, sino que nosotros somos es un los error, arquitectos del claro, apocalipsis somos nosotros. es un error nuestro, sí. Claro, Este, Así que, bueno, eso es un poco, bien. y charlando por ahí entre nosotros también, viste que te tiré que pocos años después, 3 años después, 2 años después, hubo un incidente real Sí, que en Andalucía les cayó una bomba atómica de un avión, no me acuerdo si fue con el avión o solamente la bomba, y les dejó una zona irradiada, hay una zona no recuerdo si era Granada o Almería, ujú, que es intransitable, o sea, uno decir, bueno, voy a pasar por acá porque cayó una bomba, no claro, detonó, pero quedó irradiado este, ese terreno, sí. que eso sí es por accidente, así que la película de alguna forma fue medio premonitoria en ese Claro, sentido. a modo de premonición, qué loco eso, ¿no? Sí, sí, Eh, Matías, repito, sí. esto podríamos estar hablando realmente horas y horas. Lamentablemente los tiempos por ahí no nos corren, hemos tenido alguna demora al principio, pero como para cerrar este diálogo que te comprometo al aire de que no sea el último, porque realmente hay mucho para hablar, me interesa mucho, Acá quedo. quiero leer, conseguir y leer el libro que recopilaste sobre Ray Bradbury, lo tengo pendiente, como tantos otros, pero, Tengo algunas copias, así que bueno, está ahí, sí. me voy a poner en contacto entonces. No, para cerrar, preguntarte, hemos hablado de muchas películas, has visto muchas películas, has leído muchos libros, ¿qué enseñanza o qué reflexión te ha quedado o nos ha quedado después de ver todo este cine de ciencia ficción vinculados con invasiones,
catástrofes. Quedó pendiente preguntarte sobre la relación humano-inteligencia artificial, tipo 2001 Odisea en el espacio, o la dependencia de la tecnología. ¿Qué reflexión te queda? ¿Es una reflexión positiva o es una reflexión que te da miedo pensar en el futuro? Bueno, es un poco y un poco. Creo que es una lucha diaria porque los que nos dedicamos a las humanidades, ya sea en la comunicación, la enseñanza, la traducción, la poesía, todo esto que está constante ataque, que no es una cosa, porque no, estamos como, es como una lucha titánica contra Mamón. O sea, es la plata que nos está, no estoy diciendo una cosa hippie, decir vivamos sin plata, etcétera, pero estamos en un tiempo que es muy, muy, muy complicado, donde todo el cine que vos podés ver, hoy es como estar celebrando a Darth Vader hoy. Claro. O sea, no entendimos nada, no se entendió. O al es estar Joker. celebrando al tipo, claro, bueno, no, uno puede ver y decir qué lástima Arthur Fleck, mirá, pobre todo lo que le pasó, Claro. qué sé yo, pero no sé si da para... Él eligió lo que hizo. qué sé yo. No, pero digo, más allá de la cuestión social o lo que sea, es un poco esta reivindicación que uno encuentra en Bradbury y algunos otros tantos autores de justo eso, de la cultura humanista, que tiene 1.000.000 de defectos. Podemos atacar hasta el antropocentrismo, que está bien que se lo ataque, ¿no? Que somos como si fuéramos los únicos seres en el planeta que merecemos dominar al resto, ponele. Pero los últimos 400, 500 años, no sé, desde la invención de la imprenta hasta acá, no estaba tan mal, pudimos hacer bastantes cosas. Entonces todo lo del posthumanismo, transhumanismo, no sé, pongámosle el nombre que quieran, es un poco escalofriante. Y que en vez de ver las advertencias uno se queda con la parte como de exaltación. Y eso es jodido porque volvemos al principio. No distinguen, yo no quiero generalizar, pero te digo, de mis alumnos se ha perdido la capacidad de discernir entre, te digo, ficción y realidad ya es un tema, Sí. pero de la sátira. Es imposible ni la sátira, la ironía o formas del lenguaje que quizá uno manejaba antes con más habilidad, está como, viste que es literal. Bueno, estamos en una era muy de lo literal. Y bueno, eso es un poco preocupante. Y sí atañe a la ciencia ficción como, qué sé yo, como otros géneros cinematográficos, literarios, pero bueno, nada, esa es por ahí la reflexión. Matías, nuevamente, muchísimas gracias por concedernos tu tiempo. Sabemos que estás ocupado, estás trabajando, así que, bueno, gracias por haberte sumado a este programa. La verdad que muy valioso tu aporte. Gracias por el libro, gracias por este libro que para mí es necesario tener en cualquier biblioteca de cine. Y bueno, será hasta la próxima que nos hablemos, que nos conectemos, seguramente ya va a haber oportunidad. Cuando quieras, Hernán. Yo con gusto estaré acá para charlar con vos. Así que, y gracias a vos. Bueno, Matías, buenas noches. Entonces, adiós. Un abrazo. Ahí pasaba Matías Carnevale Cano, él es licenciado en lengua inglesa y autor de, entre otros libros, de este gran volumen de recopilación, que en realidad es mucho más, es un gran ensayo, En la Tierra como en el Cielo, cine estadounidense de ciencia ficción, 1970-1989, un libro indispensable. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando volvamos a Desde el Sofá va a estar con nosotros nuestro segundo invitado de la noche. Ya venimos.